Comprometidos con brindarles un contenido de interés, le damos la más cordial bienvenida a este su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Como pueden apreciar, hoy les presentamos la parte final de la competencia de litigación interuniversitaria en la que estudiantes de Derecho de varias universidades participaron de una serie de audiencias simuladas en las que debían preparar y defender sus argumentos con base en un caso hipotético, elaborado por los juristas Amaury Reyes, Jimena Conde y Julio José Rojas Báez, expertos en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Este tema escogido está relacionado con el derecho a la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos, la irretroactividad de la ley, el principio de legalidad y de seguridad jurídica y con el Estado social y democrático de derecho. Esta jornada se desarrolló en las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD. Los estudiantes sustentaron sus posturas ante un panel de jueces en un simulacro de procedimiento de revisión constitucional de amparo. De inmediato pasamos con Khalil Veras Estanislao y Antomil Novo Sánchez de la Universidad Iberoamericana UNIBE y el equipo integrado por Rosemary Richard Jones y Marcos Osuna Peguero de la Universidad Central del Este, UCE. Adelante. Quedan abiertas las audiencias en materia de revisión constitucional. Secretaria de la lectura al rol. Muchas gracias. Sí, magistrado. Expediente TC 05-2040-9876 para conocer del recurso de revisión de amparo interpuesto por los padres y la pareja de María del Valle, así como por los hijos Javier Hernández y Clotilde González contra la sentencia número 151122 del 15 de febrero de 2021 del Tribunal Superior Administrativo, en la causa iniciada contra la persistente El Mimarena, el Ayuntamiento de Bacanda y la Policía Nacional. Partes recurridas. Muchas gracias, secretaria. Usted la parte recurrente. ¿Cuáles son las calidades de ustedes? Saludos, honorables. Quienes les dirigen la palabra los licenciados Rosemary Richards y Marcos Osuna, actuando en nombre y representación de los señores Angiolina Naranjo del Valle, José María del Valle, Alex del Valle y los continuadores jurídicos de Javier Hernández y Clotilde González, en el presente proceso de revisión constitucional de sentencia de amparo. Parte recurrida, por favor, sus calidades. Muy buenos días, honorables magistrados. Quienes le dirigen la palabra, el licenciado Khalil Veras, conjuntamente con el licenciado Antomil Novo Sánchez, actuando en nombre y representación de las partes recurridas en el presente proceso. Entonces, nos gustaría saber cuáles son los fundamentos, las quejas de ustedes con relación a esa sentencia en este proceso de revisión constitucional de sentencia de amparo, para entonces nosotros edificarnos y ver si tienen razón, en qué parte no tienen razón, y si tienen la razón, que ojalá la tengan, daremos su decisión. ¿Cuáles son los fundamentos de las pretensiones de ustedes? Imaginen despertar una mañana con la intención, como de costumbre, de preparar a sus hijos para ir a la escuela, de ir al trabajo, de salir a buscar el sustento de sus familias, y sin aparente razón empezar a sentir dolores de estómago, dolor de cabeza, desorientación. Yo sé que usted se preguntaría, ¿qué me está pasando? Probablemente esta haya sido la misma pregunta que se hicieran los habitantes del pueblo La Perla, cuando la mañana del 1 de marzo del año 2020, el hedor que provenía de la parte norte de la comunidad inundó sus sentidos. Niños y envejecientes, la misma población que el constituyente del año 2010, los artículos 58, 56 y 57, ha establecido como una población vulnerable, fueron las primeras personas en tener que ser trasladadas a la clínica El Diamante. Pero aún hay más, honorables, porque ese mismo día los pobladores de La Perla, preocupados, descubren que el río Perlita, que abastecía de agua no solo sus casas, sino toda la producción agrícola de la comunidad, había cambiado de color. En este punto es importante que recordemos
¿De dónde provenía el hedor? El hedor provenía de la parte norte de la comunidad, donde precisamente se encuentran las instalaciones de la Persistente. ¿Coincidencia? No, honorables. Lo que tenemos aquí es un claro lazo de conexidad entre la acción irresponsable de la Persistente y los daños causados a la comunidad. Es por esto que María del Valle, hija de los hoy accionantes, hija de los hoy recurrentes, decide organizar a la comunidad y empezar a protestar con el apoyo de Javier Hernández y Clotilde González. Estos líderes no solamente lograron motivar e inspirar a su comunidad, sino a todo el país, porque con el apoyo nacional logran colocar un campamento en las inmediaciones de la Persistente hasta la noche del 31 de octubre, porque esa noche, honorables, mientras los ciudadanos ejercían su derecho fundamental a la libertad de expresión, desde la Persistente se escucharon gritos, disparos, el caos se desató como si de censurar y callar a los protestantes se tratara. Pero sobre todo, honorables, esa noche, Javier Hernández, Clotilde González y María del Valle desaparecieron. Y quiero que recuerden sus nombres, porque 3 años después estamos aquí preguntándonos, ¿dónde están? Su colega se ha referido en múltiples ocasiones al hecho de que la comunidad está sufriendo un daño, pero la comunidad no es víctima en este proceso. ¿Usted podría, antes de comenzar su argumento, explicar un poco la relación entre la comunidad y las víctimas puntuales que están en el expediente, por favor? Por supuesto, honorable. Muchas gracias por la pregunta. Con respecto a la relación existente entre los hoy accionantes, o más bien recurrentes, y toda la comunidad es la siguiente. Los recurrentes habitan dentro de la comunidad. Y estamos destacando el daño que está sufriendo la comunidad en tanto ellos habitan en ella y son parte de ese daño. Y por eso que están primero accionando en primera instancia en acción de amparo y luego recurriendo a la sentencia que estamos conociendo el día de hoy a fines de poder detener el daño del que están siendo víctimas, tanto ellos personalmente como la comunidad en general. Por eso hemos insistido en mencionar a la comunidad para establecer una relación que los vincula no solamente a los recurrentes, sino a todos los comunitarios con los daños que está ejerciendo tanto la Persistente como las instituciones públicas involucradas en el presente proceso. Muchas gracias. Honorables, la sentencia a la que estamos recurriendo el día de hoy decidió, en primer lugar, declarar inadmisible la acción de amparo interpuesta por los padres de María del Valle. ¿Por qué? Porque se argumentó que estos interpusieron su acción fuera de plazo. Pero, honorables, ustedes conocen mejor que su servidor que de la lectura del artículo 70.2 de la Ley 137-11 de la jurisprudencia internacional mencionada por mi colega anteriormente, pero más importante aún, de la jurisprudencia de este tribunal en la sentencia 205/13, se extrae el principio de la falta continua, el cual establece que en este caso el plazo de los 60 días no empieza a correr, sino en el momento en el que la afectación o la violación a derechos fundamentales ha finalizado, lo que no ocurre en la especie, honorables, en la que los daños a los derechos medioambientales, los derechos a la salud y colectivos y difusos de toda la comunidad y de los recurrentes siguen siendo violentados mientras hablamos el día de hoy. Por lo tanto, el plazo no ha empezado a correr y, por ende, con esta decisión, el Tribunal Acuo incurrió en una inobservancia de la norma y de la jurisprudencia procesal. Pero además, el Tribunal Acuo decidió declarar inadmisible la acción de amparo interpuesta por la pareja de María del Valle, porque se argumentó que éste no ostentaba legitimación activa para ejercer su acción, incurriendo nuevamente en un error, dado que de la lectura del artículo 105 de la Ley Orgánica de este honorable tribunal, el que establece que, y de manera muy clara, cuando se trate del incumplimiento de leyes o reglamentos, cualquier persona afectada en sus derechos fundamentales podrá interponer amparo de cumplimiento. Disculpe, perdón que lo interrumpa, pero tengo una pregunta.
en la primera parte de su intervención, usted hablaba de la acción de amparo ordinario al referirse al artículo 70.2, pero ahora se ha referido al artículo 105, que está referido al amparo de cumplimiento. Me gustaría que usted me especificara la diferencia entre amparo ordinario, amparo de cumplimiento y cuál es su enfoque en este caso y por qué entonces hay una dualidad de las dos modalidades en el presente caso para el tribunal estar un poco edificado. Por supuesto, honorable. Lo que hay que establecer primero, en el orden lógico de su pregunta, es la diferencia entre el amparo ordinario y el amparo de cumplimiento. La primera diferencia es al sujeto al que se le acciona. En el amparo ordinario es a cualquier persona que afecte derechos fundamentales. En el amparo de cumplimiento es una institución pública que se niegue a cumplir con la ley después de que se le intime a hacerlo. Esa es la diferencia fundamental. Y la razón por la que estamos hablando del artículo 105 en el caso de la pareja de María del Valle es porque específicamente en este caso, siendo que él está siendo afectado por las omisiones del Mimarena y del ayuntamiento del municipio de Bacanda, específicamente por el hecho de que el Mimarena ha violentado o no ha cumplido con los artículos 8 y 18.4 de su ley orgánica y que el ayuntamiento del municipio de Bacanda se ha negado a cumplir con el primer literal F del artículo 19 de la ley 176-07, que el señor Alex del Valle y toda la comunidad de La Perla se encuentra afectada todavía por los persistentes daños de La Persistente, que, por cierto, es un nombre bastante adecuado para esa empresa. De igual modo, la sentencia decidió rechazar la acción de amparo interpuesta por los continuadores jurídicos de Javier Hernández y Clotilde González, estableciendo que no había violación a derechos fundamentales, tanto por falta de pruebas y en virtud del artículo 50 de la Ley Orgánica de Inversión Extranjera en Agricultura. Pero, en primer lugar, la afirmación de que no se había demostrado la violación a derechos fundamentales carece de fundamento en el momento en el que los recurrentes y toda la comunidad ha venido registrando ingresos a la clínica El Diamante, ingresos registrados que detallan los síntomas que han sufrido. Y en segundo lugar, y tal vez más importante y relevante, porque con esta motivación el tribunal pasa por alto un principio fundamental, un valor axiológico establecido en el preámbulo mismo de la Constitución, el que establece el valor supremo del equilibrio ecológico. Honorables, en la especie estamos hablando de un valor que le da sustento a este Estado democrático y de derecho, por lo que no podía ser dejado pasar por alto para darle prevalencia a una ley que, dicho sea de paso, debió ser declarada primero inaplicable y o segundo inconstitucional. Doctor, pregunta, ¿puede esta jurisdicción de amparo pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 50 de la Ley Orgánica? Gracias por la pregunta, honorables. Específicamente, en un recurso de revisión constitucional, el tribunal no puede conocer sobre la constitucionalidad o no del artículo 50, puesto que, y por esta razón fue que interpusimos una acción simultánea a esta, directa en inconstitucionalidad en contra de ese artículo. Pero lo estamos mencionando para que el tribunal se haga bien la idea de cuán improcedente es la sentencia que estamos recurriendo y por qué es menester revocarla. Pero si la jurisdicción de amparo, así como cualquier otra jurisdicción, está obligada a aplicar la ley, ¿cuál es el fundamento específico de la necesidad de que sea revocada esa sentencia sobre la base de la decisión respecto al artículo 50 de la Ley Orgánica de Inversión Extranjera? La pregunta es, si los tribunales están obligados a aplicar las leyes mientras estén vigentes, todavía no ha habido decisión sobre la acción directa, como usted menciona, entonces, ¿cuál es el fundamento para revocar la decisión de amparo sobre la base de una supuesta, como dice usted, inconstitucionalidad del artículo 50 de la Ley Orgánica de Inversión Extranjera? Sí, honorables. La base en la que nos sostenemos es precisamente poder enseñarle al tribunal no que revoque la sentencia en cuanto a ese aspecto en específico. Porque, evidentemente, sí. Perdón, doctor. Entonces, ¿considera usted que la sentencia de amparo fue dictada correctamente en lo que se refiere al artículo 50 de la Ley Orgánica de Inversión Extranjera? ¿Eso es lo que...? Gracias por la reformulación, honorable. La sentencia de amparo no actuó correctamente porque la jurisdicción de amparo contaba con la revisión del artículo a través del control difuso de constitucionalidad.
No lo cuenta este tribunal y por eso lo mencionaba de esa forma, pero el tribunal actuó sí contaba con la facultad de conocer sobre la constitucionalidad de ese artículo, pero no lo hizo. Se desentendió de su responsabilidad. Doctor, la pregunta que yo hice inicialmente entonces es esa. ¿Puede un tribunal de amparo en la República Dominicana pronunciarse por control difuso sobre la constitucionalidad de una ley en el marco del conocimiento de una acción de amparo? Consideramos que sí, honorable magistrado. Muy bien. ¿Tiene usted un precedente que pueda citar con su argumento? Citar un precedente específicamente no, pero entendemos que como el artículo 86 y 87 de la ley orgánica de este tribunal le brinda poderes al juez de amparo de ordenar medidas precautorias o medidas de instrucción, tiene poder, tiene facultad para poder conocer sobre la constitucionalidad o no de una ley en el marco de la acción de amparo, si esta ley está perpetuando la violación a un derecho fundamental. Porque el punto de la acción de amparo es detener la violación a un derecho fundamental. Y si una ley está contribuyendo a ello, y se le argumenta al tribunal en ese sentido, este debe ejercer por lógica jurídica y por seguimiento de los principios jurídicos el control difuso de constitucionalidad. Concluyan, doctores, concluyan. En base a los motivos expuestos, esta barra procede a concluir de la siguiente forma. Primero, que se declare bueno y válido el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo por haber sido interpuesto de conforme con el artículo 95 y siguientes de la Ley 137-11. Segundo, que este tribunal declare admisible el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo por cumplir con los requisitos del artículo 100 de la misma ley. Tercero, en cuanto al fondo, que revoque la sentencia 1511-22 del 15 de febrero del 2022 del Tribunal Superior Administrativo. Y por ende, cuarto, proceda a acoger la acción de amparo interpuesta por los hoy recurrentes. Quinto, con respecto a la persistente, ordenar la paralización de sus actividades industriales. Sexto, con respecto a la Policía Nacional, ordenarle a realizar un informe que esclarezca lo que ocurrió la noche del 31 de octubre del 2020 y que informe sobre las investigaciones que afirman que están realizando. Séptimo, con respecto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ordenarle a proteger y preservar el río Perlita, lo que les debería dar bastante vergüenza. Octavo, con respecto al Ayuntamiento del municipio de Bacanda, ordenarle a velar por la no contaminación del río Perlita. Y noveno y último, que se declare el presente recurso libre de costas y haréis justicia. ¿Es cuánto? Vamos entonces con recurrida. Muchísimas gracias, honorable tribunal. Esta barra de defensa de las partes recurridas tendrá en los próximos 30 minutos desarrollar y demostrar que el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo que nos ocupa es inadmisible por 3 razones. En primer lugar, por no satisfacer la especial relevancia o trascendencia constitucional. Segundo, por improcedente y mal fundado. Y tercero, ser inadmisible en cuanto al ayuntamiento por no haberse recurrido a la sentencia que declara la incompetencia del tribunal originalmente apoderado, conjuntamente con la sentencia de fondo que pone fin al litigio. En ese mismo orden de ideas vamos a desarrollar y demostrar que las acciones de amparo y acciones de amparo de cumplimiento devienen inadmisibles, primero por extemporaneidad y segundo por no satisfacer en cuanto al amparo de cumplimiento contra la Policía Nacional el requisito indispensable de intimación previa. En ese mismo orden de ideas igualmente desarrollaremos que las acciones de amparo devienen inadmisibles en primer lugar por falta de calidad. Segundo, por la limitación del ámbito de aplicación de la acción de amparo en favor del habeas corpus. Y tercero, por existencia de otras vías idóneas para el restablecimiento de los supuestos derechos fundamentales vulnerados en la especie. En ese orden, magistrados, el recurso de revisión constitucional que nos ocupa no satisface el requisito indispensable de especial trascendencia o relevancia constitucional. Requisito, como mencionamos, indispensable para la admisibilidad del presente recurso, independientemente de que el mismo cumpla con los demás requisitos de admisibilidad previstos en la Ley 137-11 de conformidad con los precedentes del Tribunal Constitucional en sus sentencias 712 y 250-13. En la especie no se encuentra configurada la especial relevancia o trascendencia constitucional, puesto que existe una multitud de precedentes del Tribunal Constitucional en esta materia que fueron correctamente aplicados por el juez del amparo, lo cual lo llevó a obtener una
Doctor, una pregunta. La parte recurrente se ha referido al hecho de que este tribunal no tiene jurisprudencia sobre el artículo 50 de la Ley Orgánica de Inversión Extranjera. La jurisprudencia de este tribunal ha establecido, aplicando para fijar los criterios de especial trascendencia, el que no haya doctrina sobre un aspecto. ¿Cuál es su posición sobre ese argumento? Muchísimas gracias por su pregunta, honorable magistrado. Si bien ese tribunal no tiene jurisprudencia en cuanto a ese artículo, el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo no es la vía para que el tribunal defina su criterio en cuanto al mismo. Debe ser mediante una acción directa de inconstitucionalidad. De igual forma, en caso de que la parte recurrente pretenda que por medio del recurso de revisión ustedes se refieran al mismo, el tribunal no está en condiciones de realizarlo debido a que no puede aplicar control difuso por vía del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo. Sobre ese punto, ¿considera usted que el juez de amparo debió sobreseer el conocimiento de la acción hasta tanto este tribunal se pronuncie sobre la acción directa relacionada con el artículo 50 de la Ley Orgánica de Inversión Extranjera? Muchísimas gracias, señor magistrado. No, el juez de amparo no debía de sobreseer, ya que la acción de amparo no es susceptible de sobreseimiento. En ese orden de ideas, vamos a continuar con nuestros argumentos de inadmisibilidad. Como mencionamos, el Tribunal Constitucional tiene una multitud de precedentes realmente sobre la materia. Es oportuno resaltar que el derecho a recurrir puede ser limitado por el legislador, y en la especie no es la excepción. A tales efectos, incluso la Corte Interamericana se ha referido que los estados tienen un amplio margen en cuanto a la regulación y limitación del derecho genérico a recurrir. Si me permite, doctor, lo que pasa es que en este caso no es que ha habido una limitación del recurso, sino que se ha eliminado por completo. Este tribunal ha dicho, por ejemplo, en la sentencia 489-15, sobre el artículo 5 de la ley de casación, de la antigua ley de casación, que precisamente el problema fue ese, que no es que se regulaba el recurso, sino que al poner esos 200 salarios mínimos, prácticamente el recurso se eliminó. Este artículo 50 específicamente elimina cualquier tipo de acción por un periodo de 5 años. Es una acción directa que pudiera tener algún tipo de influencia sobre este proceso. Entonces, en ese aspecto, el recurso no está siendo regulado, sino limitado. ¿Cuál es su posición sobre eso? Y perdón, agente, ya luego que responda a la pregunta del magistrado, noté que iba también a acercarnos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y quisiera reiterarle a usted la pregunta que le formulé a la parte recurrente de cuál es el valor de esta jurisprudencia ante el Tribunal Constitucional. Gracias. Muchísimas gracias, magistrado, por su pregunta. En primer lugar, respondiendo a la pregunta del magistrado Rojas, como ya explicamos, el Tribunal Constitucional no puede aplicar control difuso en la especie. Si bien, mediante un recurso de revisión constitucional no es la vía idónea para aplicar o traer a colación un precedente sobre este artículo novedoso. En cuanto a la pregunta de la magistrada del tribunal, para determinar qué tan vinculante o no es la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es preciso establecer si el Estado formó parte o no de la litis ante dicho tribunal. Lógicamente, si el Estado formó parte, los aspectos vinculantes son tanto las consideraciones como el fallo del tribunal, debiendo el Estado ejecutar la condena impuesta por dicho tribunal. Sin embargo, el hecho de que el Estado no haya formado parte de la litis ante dicho tribunal no significa de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana no sea vinculante en territorio nacional, ya que las diferencias radican en que el aspecto vinculante son únicamente las consideraciones de la sentencia, ya que las mismas constituyen autoridad de costa interpretada que son vinculantes para todos los Estados miembros del Pacto de San José. En ese mismo sentido, sabemos que la Corte Interamericana ha dejado bien claro que los Estados tienen un amplio margen de hasta qué punto pueden aplicar su jurisprudencia. Sin embargo, las mismas deben que ser tomadas en cuenta, en primer lugar, porque tienen un alto valor persuasivo en territorio nacional y porque las mismas forman parte del bloque de constitucionalidad. ¿Conoce usted algún precedente de este tribunal en donde se haya aplicado jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Muchísimas gracias, honorable magistrado. La sentencia 3012 de este tribunal aplica precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese mismo orden, continuando con esta línea de argumentación, como bien explicado... Tengo una pregunta, doctor, y es la siguiente. Usted ha mencionado el bloque de constitucionalidad.
A mí me gustaría que usted me dijera en qué consiste ese bloque de constitucionalidad y cómo tendría aplicación o qué normativa pudiéramos encontrar para el presente caso. Muchísimas gracias, magistrado, por su pregunta. La doctrina del bloque de constitucionalidad se basa en el 74.3 de la Constitución, que si bien son normas que no están previstas en la Constitución, tienen el mismo rango constitucional como si lo estuviesen. Esos son nuestros argumentos y ya en otro próximo momento nuestro compañero desarrollará las próximas líneas de argumentación. Esta línea de defensa tiene a bien inmediatamente continuar exponiendo las causales de inadmisibilidad en que incurre la acción de amparo interpuesta en su momento por la parte hoy recurrente, en razón de 3 motivos adicionales a los que expuso mi colega Khalil Veras. En primer lugar, la falta de calidad de los accionantes en razón de que se defienden, se intenta tutelar derechos individuales de María del Valle, Javier Hernández y Clotilde González. En segundo lugar, como mencionó antes, en el ámbito de aplicación del habeas corpus, siendo inadmisible el amparo que intenta reivindicar el derecho a la libertad individual. Y tercero, la existencia de una vía más eficaz para la tutela de los derechos que intenta salvaguardar la parte hoy recurrente, el recurso contencioso administrativo. En esta oportunidad también nos referiremos a la acción directa de inconstitucionalidad que han interpuesto y, por supuesto, el fondo de la revisión de amparo. En primer lugar, en cuanto a la falta de calidad, reitero que se intenta salvaguardar derechos individuales de María del Valle, Javier Hernández y Clotilde González, como sería, por ejemplo, el derecho a la salud. En cuanto a la base legal, el artículo 72 de la Constitución, el artículo 67 de la Ley 13711 en cuanto al amparo ordinario y 105 de la Ley 13711 en cuanto al amparo de cumplimiento, indican que toda persona puede tutelar sus derechos fundamentales mediante estos mecanismos. Y esto ha sido reiterado. Disculpe, licenciado. Siguiendo la línea discursiva de su compañero con relación a la acción de amparo de cumplimiento, me gustaría saber cómo podemos nosotros evaluar cuándo existe una obligación a cumplir y en el caso de la especie, ¿cuál es la obligación a cumplir? Y si hay algún precedente de este tribunal que se refiera a este tema. Bien, gracias por su pregunta, honorable. En cuanto a si existe una obligación a cumplir, el amparo de cumplimiento, artículo 104 y siguientes de la Ley 13711, busca la reivindicación, busca que se cumpla, valga la redundancia, una obligación contenida en una ley o en un acto administrativo por parte de un funcionario o autoridad pública renuente en tal cumplimiento. Y hay que recordar que esto solamente aplica, como mencionó mi compañero, solamente aplica a funcionarios públicos. No pudiera intentar la parte accionante, por ejemplo, reivindicar una obligación por parte de la persistente al tratarse de una empresa privada. En cuanto a la falta de calidad, del amparo de cumplimiento, el artículo 105 de la Ley 13711 es claro expresando que debe ser únicamente en cuanto a los derechos fundamentales propios. E incluso el párrafo 1 de la mencionada ley indica que en cuanto se trate de un acto administrativo en particular, el cumplimiento de un acto administrativo en particular, debe buscar el cumplimiento de tal acto la persona en favor de la cual se expidió tal acto, el cual en los hechos de la causa no existe. Los accionantes intentaron... Disculpe, licenciado, no me quedó claro. En el caso de la especie, ¿hay alguna obligación a cumplir o no? La parte recurrida debe sostener que si bien existe una obligación de investigación por el Mimarena y por la policía, en primer lugar, estas están siendo cabalmente cumplidas, como expondremos cuando nos refiramos al fondo de la revisión de amparo. Y segundo, que la manera de reivindicar este cumplimiento no es mediante, en razón de los derechos y la situación, no es mediante el amparo y amparo del cumplimiento que se ha esbozado hoy, sino en cuanto al Mimarena, el recurso contencioso administrativo e incluso la vía penal, pues los recurrentes invocan un delito medioambiental que ni siquiera es competencia del Mimarena, sino en la Procuraduría especializada en medio ambiente, según los artículos 165 y 166 de la Ley 6400. Y en cuanto a la policía, si bien el amparo de cumplimiento sería la vía efectivamente para intentar tutelar estos derechos, como expuso mi colega, no existe una intimación previa a esta entidad. Por tanto, el recurso deviene, la acción deviene irremediablemente en improcedente. Gracias. Muy bien. Este tribunal ha indicado reiterativamente desde la sentencia 123.13 hasta la sentencia 154.21 que únicamente el titular del derecho fundamental tiene derecho a reivindicarlo o intentar reivindicarlo mediante una acción de amparo.
Esto en razón del interés personal, legítimo y directo que debe de asistirle al accionante, como indica la sentencia 529-16. En razón de estas consideraciones, el amparo y el amparo del cumplimiento devienen irremediablemente inadmisibles en razón de la falta de calidad al intentar tutelar derechos individuales de María del Valle, Javier Hernández y Clotilde González. En cuanto al ámbito de aplicación del habeas corpus, en segundo término, cabe indicar que la parte recurrente ha intentado camuflar el derecho a la libertad individual en favor del derecho a la integridad personal. En base legal, cabe indicar que el artículo 71 de la Constitución, el artículo 63 de la Ley 37-11 y los artículos 381 a 392 del Código Procesal Penal indican que, particularmente el 381 del Código Procesal Penal, indican que el habeas corpus procede para toda amenaza o privación de amenaza de libertad, no para una detención o arresto, sino cualquier amenaza a la libertad individual. En ese punto, doctor, yo le tengo una pregunta. Como estamos en presencia de violaciones a derechos fundamentales, me gustaría saber, el juez apoderado tiene un amplio poder, un rol superactivo. ¿Pudiera él entonces, en el enfoque que usted le da de ese derecho a la integridad, haber recalificado la acción respecto a esos derechos, recalificado a la cuestión que usted plantea? Lo presentaron como una acción de amparo ordinario, una acción de amparo de cumplimiento, donde se ha planteado violación a la integridad física, que según usted es un habeas corpus que debe ser sometido. Mi pregunta es, ¿puede el juez recalificarlo para convertir y conocer la pretensión bajo la calificación correcta? Gracias por su pregunta, honorable. Tajantemente, este tribunal en sentencia 1514 ha indicado que no, que el juez de amparo, ni el Tribunal Constitucional en el marco de una revisión pueden recalificar el habeas corpus como una acción de amparo, ni viceversa, en razón de que esta acción, el habeas corpus, es competencia expresamente de la jurisdicción ordinaria del Tribunal de Primera Instancia Penal, que es lo que indica el artículo 381 del Código Procesal Penal. Por tanto, el amparo deviene en notoriamente improcedente al intentar reivindicar el derecho a la libertad individual. Doctor, pero estas personas no estaban siendo procesadas penalmente. ¿Cómo podían ellos interponer un habeas corpus entonces? Bien, si bien se pudiera pensar que el habeas corpus puede ser únicamente interpuesto por quien ve su derecho amenazado o efectivamente vulnerado, derecho a la libertad individual, cabe reiterar. En primer lugar, la misma base legal que citamos anteriormente, 71 de la Constitución, 63 de la Ley Orgánica de ese tribunal y 381 del Código Procesal Penal, indican que el habeas corpus puede ser interpuesto por o la persona o por quien sea que actúe en su nombre. Además, reiteramos, con esa misma base legal e incluso con la observación general número 8 del Comité de Derechos Humanos en interpretación del Pacto Internacional. Doctor, si todavía se está discutiendo en esta barra la vinculatoriedad de la sentencia de la Corte Interamericana, usted está agregando ahora la observación general del comité. ¿Qué valor puede tener eso a este caso? Y si usted conoce un precedente en donde una observación general de un comité de Naciones Unidas haya sido citada como precedente del Tribunal Constitucional. Si bien está en discusión, como mencionó el magistrado Vargas, la vinculatoriedad de los precedentes de la Corte para este Tribunal Constitucional, en razón de lo dicho por el Tribunal en sentencia 256-14, en cuanto a que no se cumplió, como indicaba antes, un requisito legislativo de aprobación congresual del escrito que da vinculatoriedad a las decisiones de la Corte. Si bien eso está ahí, esa sentencia está ahí, incluso como mínimo existe un alto valor persuasivo por los criterios que expiden los tribunales internacionales. Y eso lo que hace es agregarse. Perdóneme, licenciado, pero el comité no es un tribunal internacional. Sigue siendo, por la indicación. Si bien no es un tribunal internacional, sigue siendo un organismo de la ONU que interpreta el Pacto Internacional para Derechos Civiles y Políticos. Y de nuevo, lo que eso hace es agregarse a la base legal interna que tenemos, que indica que cualquiera puede interponer una acción de habeas corpus tanto por sí mismo como por otra persona. Muy bien, doctor. Volvamos a hablar de la efectividad del habeas corpus para los hechos del caso. Según el planteamiento que usted hace, permítame entender, ¿considera usted que estas personas pudieron haber interpuesto el habeas corpus únicamente
en el caso en que tuvieran un proceso penal en su contra? Gracias por la pregunta. No, porque misma base legal indica que no se necesita que exista un proceso legal. Incluso el Código Procesal Penal limita el habeas corpus cuando, por ejemplo, existe acceso a recursos ordinarios. Por el contrario, lo necesario es que exista una Muy bien, vulneración. doctor. Entonces, el amparo es como ha sido tomado una vía efectiva para tutelar ese derecho en la especie. No lo sería porque la propia Constitución, en el artículo 72, la ley orgánica de este tribunal, en el artículo 65, indican que el habeas corpus el amparo únicamente procede para tutelar los derechos no protegidos por el habeas corpus. Y reiteramos, el artículo 71 de la Constitución indican que el habeas corpus procede para tutelar el derecho a la libertad individual en cuanto sea amenazado o efectivamente vulnerado, sin importar si existe un proceso penal en curso o no. Lo único que se requiere, como citábamos del Comité de Derechos Humanos, lo único que se requiere es un confinamiento, es decir, cualquier violación a la libertad individual. Y por tanto, el amparo deviene en notoriamente improcedente en cuanto busca tutelar el derecho a la libertad individual, pues toda esa base legal... Disculpe, doctor, tengo una duda. Me gustaría saber cuáles son esas normas o disposiciones internacionales que pueden ser vinculantes para el ordenamiento jurídico dominicano, porque a partir de identificarlas es que vamos a saber si son aplicables o no en el caso de la especie. Entonces me gustaría saber cuáles son estas disposiciones y cómo pueden entrar en aplicación en el ordenamiento jurídico dominicano. Gracias por la pregunta, honorable magistrado. Si bien, como indicamos antes, tanto el magistrado Vargas como yo, como su servidor, el Tribunal Constitucional ha indicado que existe una independencia en cuanto a los criterios de los tribunales internacionales. En primer lugar, siguen teniendo un alto valor persuasivo en tanto que interpretan el alcance de derechos fundamentales y los mecanismos para tutelarlos. Y segundo, lo que harían estos instrumentos internacionales es agregarse a una base legal que no necesita interpretación alguna, como es, por ejemplo, el artículo 72 de la Constitución, que limita la acción de amparo a los derechos no tutelados por el habeas corpus. Como tampoco hay que interpretar el artículo 71 de la propia Constitución, que indica que el habeas corpus procede para proteger, tutelar cualquier amenaza o privación efectiva de la libertad. Por tanto, no se requiere que exista un criterio internacional que nos indique el ámbito de aplicación del habeas corpus para el caso en especie. ¿Sabe usted, doctor, cuáles son esas disposiciones que en virtud de la Constitución tienen un carácter vinculante directamente en el ordenamiento jurídico dominicano? Porque según la Constitución, no todas las disposiciones internacionales tienen el mismo alcance. ¿Cuáles tienen ese efecto vinculante? Y sobre todo para este caso, para nosotros, conforme a la Constitución, no conforme a los precedentes del Tribunal Constitucional. Bien, la disposición más relevante de la Constitución en esa materia será el artículo 74.3 y 74.4 de la Constitución. El primero en cuanto al bloque de constitucionalidad que mencionaba mi colega en su momento, y el segundo, el 74.4, en cuanto al principio pro persona. Y si bien existe el principio pro persona, pro homine, en cuanto a la interpretación más favorable para el tutelar del derecho, hay que recordar adicionalmente que aquí no hay nada que interpretar. El artículo 71, 72 de la Constitución, los artículos legales que hemos mencionado son claros en el ámbito de aplicación del habeas corpus. No hay que interpretar un derecho si las vías aquí son regidas por la Constitución y por la reserva legal que dejan y son claras en ese aspecto. Doctor, a los efectos de la memorable audiencia que estamos teniendo en la tarde de hoy, ¿qué es el bloque de constitucionalidad? Gracias por la pregunta, honorable. El bloque de constitucionalidad son aquellas disposiciones tanto de la Constitución como tratados internacionales que tienen un rango constitucional en virtud de su contenido, que serían principalmente relevantes para el análisis en concreto que llevamos aquí a cabo, la Constitución, por supuesto, la Constitución Dominicana, y los tratados de derechos humanos que hemos firmado, como sería el que hemos mencionado, el Pacto de San José o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Y qué implica que una norma se encuentre ubicada dentro del bloque de constitucionalidad? ¿Cuáles son los efectos a partir de que una norma se encuentra ubicada dentro del bloque de constitucionalidad? Bien, como indica el artículo 74.3 de la Constitución,
los efectos de que una norma se considere constitucional en razón de su inclusión en el bloque de constitucionalidad es tanto la importancia y jerarquía, refiriéndonos incluso a la pirámide de Kelsen, que tienen las disposiciones constitucionales en cuanto a que son superiores a cualquier texto legal, a cualquier texto de un decreto, un reglamento, e incluso en cuanto, vinculándolo al principio pro persona, al principio pro homine, en tanto que contienen derechos humanos o fundamentales que deben ser ponderados por encima de cualquier otra disposición que hemos mencionado. Bien, gracias, doctor. El doctor. Una última pregunta, doctor. Si en el ordenamiento jurídico tenemos precedentes suficientes para abordar una cuestión, ¿por qué tenemos que hacer uso de instrumentos internacionales para sostener un criterio o para decidir? Bien, pues gracias por la pregunta. Las interpretaciones, las sentencias de cortes internacionales, las interpretaciones que dan órganos como el Comité de Derechos Humanos, no solamente, como hemos mencionado, tienen un alto valor persuasivo, sino que como tal ayudan a configurar una interpretación más concreta y más íntegra para salvaguardar los derechos fundamentales. No debemos limitarnos, incluso sean vinculantes o no, dejando de lado la discusión, incluso sean o no vinculantes, no debemos limitarnos a lo que indique el ordenamiento interno, sino que las referencias que podemos obtener de estos otros organismos, sean cortes, sean comités, sean comisiones, permiten la tutela más eficaz, más efectiva de los derechos fundamentales en cualquier caso que se trate. Las conclusiones suyas, finalmente. Sus conclusiones con respecto al pedimento de la parte recurrente. Magistrado, pudiéramos solicitarle 3 minutos adicionales en razón de todas las preguntas que han vertido este tribunal para presentar otros medios sin admisión y concluir incluso y referirnos al fondo. Ok. Perfecto, gracias. Habiendo ya hablado del habeas corpus de la falta de calidad, nos referimos rápidamente a la inadmisibilidad del artículo 70.1 de la ley 137-11, otras vías. ¿Qué ocurre? Que algo muy importante que hay que mencionar, según la pregunta aclaratoria número 1 del caso hipotético, es que la persistente goza de todos los permisos y licencias requeridos para operar. Y se ha indicado que se requiere una violación manifiestamente arbitraria para que proceda a acoger un amparo, según sentencia 181-17. Mientras que la 757-17 expone que cuando existen licencias y permisos no existe violación manifiestamente arbitraria. En tanto, el amparo deviene inadmisible por otras vías. ¿Cuál es esa otra vía? El recurso contencioso administrativo, que permite y es el idóneo, el indicado para tutelar esos derechos fundamentales cuando se impugna un permiso o una licencia o en general un acto administrativo, como indican las sentencias 29-17 y 884-18 de este tribunal. También se hace idónea el recurso contencioso administrativo en razón de poder, ante cualquier eventualidad, dictar medidas cautelares, como indica el artículo 7 de la ley 1307 y los precedentes 3012 hasta 201-21. Por todo lo anterior, el amparo deviene inadmisible en razón de otras vías. Ya, doctor. Doctores, tienen 5 minutos para replicar. Gracias, honorables. Con respecto a la pregunta más repetida por esta honorable vara de magistrados, quisiéramos plantear lo siguiente. Lo que no se reconoce no persuade, no tiene poder persuasivo. Ya mencionó la magistrada que en la sentencia 256 del 2014, este honorable tribunal se desvinculó de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a que no se cumplió con el procedimiento legislativo para adoptar el instrumento internacional en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, no forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad y por ende no puede usarse para tratar de persuadir a este tribunal porque no lo va a reconocer. Eso es lo primero para tratar de asentar esa cuestión de manera definitiva entre los honorables, la contraparte y el público aquí presente. Lo segundo, en lo que respecta a la inadmisibilidad de la acción de amparo por existir otra vía procesal, mencionan que es el recurso contencioso administrativo. Pero, honorables, en la cuestión, en la especie, no estamos preguntando, no estamos cuestionando la legalidad de ningún permiso, ni de licencia, ni siquiera de la auditoría realizada por el Mimarena. No estamos impugnando un acto administrativo en la cuestión, por lo que no procede el recurso contencioso administrativo en este caso. En lo que respecta al argumento que expusieron sobre el habeas corpus, cuando analizamos la esencia o el espíritu del habeas corpus, se puede extraer que este habla de la presentación del cuerpo.
¿Ante quién? Ante una autoridad competente, un juez. ¿De quién? De una persona que está siendo amenazada de ser arrestada e imputada penalmente, y por eso es que se acude ante el juez penal. Esto no ocurre en la especie. En ningún momento esta barra ha mencionado que desea presentar a los desaparecidos ante un juez para que evite que la policía lo arreste o lo detenga o lo impute un cargo. Con respecto al primer argumento mencionado por la contraparte, el que tiene que ver con que no se configura la especial trascendencia en este caso, bien mencionaba el magistrado que existen 4 requisitos que establece el tribunal en su sentencia séptima del 2012. Aparte del que establece que no haya doctrina o jurisprudencia sobre una ley en específica, que puede ser competencia de una revisión no para modificarla, sino para que el tribunal se refiera sobre la misma, porque si se estableció en la sentencia que es un requisito de trascendencia constitucional para una acción como esta, es por algo. Además, también esa misma sentencia menciona como cuarta causal de trascendencia constitucional un conflicto jurídico de trascendencia social, política o económica, cuya solución favorezca la supremacía de la Constitución, que es la definición perfecta de la especie, honorables. Estamos hablando de un conflicto social que es bastante trascendente, dado los sujetos enfrentados, una empresa de capitales internacionales y toda una comunidad rural y agrícola, que es trascendente políticamente porque todo lo que es social es eminentemente político, y que tiene trascendencia económica debido a que 2 sistemas de producción se encuentran enfrentados, la producción industrial de la persistente y la producción agrícola de la comunidad que se ha visto afectada por la contaminación, puesto que el ganado ha muerto y las cosechas han enfermado. En lo que respecta a la extemporaneidad de la acción de amparo y la acción de amparo en cumplimiento, este tribunal en su sentencia 205 del año 2013 estableció que una falta continua es aquella que puede configurarse debido a que el paso, o más bien debido al paso del tiempo sin que ésta sea subsanada o por las reiteradas realizaciones de la afectación, que es lo que ocurre en la especie. Y también decía, con respecto al amparo de cumplimiento, que cuando la administración pública se niegue reiteradamente a cumplir con una ley, hay que tomarlo en cuenta para el plazo. Es lo que ocurre en la especie. El Mimarena y el Ayuntamiento del municipio de Bacanda se han negado repetidamente a cumplir con su ley. El Mimarena con su ley orgánica 64-00 y el Ayuntamiento de Bacanda con la ley 176-07. Y en lo que respecta a la definición que dimos de falta continua, aún a día de hoy los hedores, la contaminación, el cambio del río, la muerte de las cabezas de ganado sigan ocurriendo, por lo que estamos ante una falta continua que impide que comience el plazo para interponer tanto la acción de amparo como la acción de amparo en cumplimiento. Por lo tanto, los argumentos brindados por la contraparte en los sentidos expuestos por esta barra deben ser descartados por este tribunal. Es cuanto. Doctores, su contrarréplica. Bien, muchas gracias por la palabra, honorable. En cuanto al aspecto de la inaplicabilidad de la admisibilidad por otras vías, esta barra tiene a bien indicar que, exacto, no se impugna un permiso, pero contamos, la persistente cuenta con un permiso en virtud de la pregunta aclaratoria número 1, todos los permisos y licencias requeridos. Y, como indicamos en nuestra ponencia original, la sentencia 757-17, los permisos hacen fe de su contenido y, por tanto, no existe una vulneración manifiestamente arbitraria y, por tanto, no procede a acoger el amparo. Lo que debieron haber hecho los recurrentes era interponer un recurso contencioso administrativo impugnando las licencias, permisos e incluso estudios del Mimarena. Por tanto, cabe indicar también que lo que hay que demostrar en la especie, en concreto, no es un daño al río La Perlita, es una falta por todos los correcurridos. Porque, por ejemplo, sentencias 226-14 y 154-22, los principios, los permisos, licencias y estudios gozan de confianza legítima al tratarse de actos administrativos, artículo 8 de la ley 107-13. Y, en consecuencia, cabe presumir que los derechos se encuentran apropiadamente tutelados según la sentencia 223-14. Por tanto, el amparo, en caso de declararse inadmisible, habría que rechazarlo, las acciones de amparo. En cuanto al aspecto de violación continua, si bien los accionantes recurrentes han indicado que existe un daño constante, ok, incluso si esto se demostrase, hay que demostrar diligencias constantes para la salvaguarda del derecho en cuestión. Indica las sentencias 181-16
516 y 504-16, que la prueba de esas diligencias queda a cargo de los recurrentes y que cuando ha vencido ya el plazo, no vale diligencia, no existe diligencia que pueda hacer que se reactive. Y en el caso hipotético, en los puntos 15 y 16, se evidencia que después de los sucesos, el 31 de octubre del 2020, las protestas cesaron y pasó un año, recordando que el plazo para la acción de amparo son 60 días, pasó un año entre una diligencia y otra. En ese sentido, las acciones de amparo devienen irremediablemente en inadmisibles. Cabe también hacer referencia al punto del habeas corpus en cuanto a la presentación del cuerpo. Esta es la traducción literal, quizá, pero en cuanto al sentido de la norma, en cuanto a la regulación constitucional y legal en la ley orgánica de este tribunal y el Código Procesal Penal, el punto no es literalmente que se presente la persona al tribunal, sino salvaguardar y tutelar su derecho a la libertad. Conste, cualquier vulneración al derecho a la libertad individual, que es lo que ocurre cuando los recurrentes alegan una desaparición forzosa. En consecuencia, el amparo deviene notoriamente improcedente en cuanto a la salvaguarda del derecho a la libertad individual. Por tanto, esta barra tiene también tocar el aspecto de la especial trascendencia y relevancia constitucional, pues si bien las partes se han referido al punto 4 de la sentencia 712, en tanto que se trata de un caso con especial importancia para que el tribunal pueda mantener la supremacía constitucional, como mencionó mi compañero y como se evidencia en nuestras ponencias, existe una multitud de precedentes de este tribunal que indican qué hacer en cuanto a la inadmisibilidad a las varias razones causales de inadmisibilidad que hemos presentado, en cuanto al fondo, principio de confianza legítima del acto administrativo, en cuanto también a presumir y asumir en razón de estos actos administrativos, que reitero, esta no es la vía para impugnarlos, presumir que los derechos fundamentales se encuentran salvaguardados e incluso en cuanto al principio de prevención, de precaución, que es un principio ex ante, es un principio que se trata, como ha dicho la doctrina más autorizada del país, César Vargas, que es un principio que no permite que se autorice o que se expidan licencias o permisos cuando no se ha hecho un estudio previo en ese sentido. Y ese estudio consta. Ese estudio existe por el Mimarena, por la Asociación de Agricultores y por personas en notoria probidad moral, así como se presume, como expidieron los permisos, que constan de todos los requisitos para ser titulares de ellos. ¿Y cuál es la vía para impugnar eso? En caso de que la parte recurrente no esté de acuerdo, el recurso contencioso administrativo. Por tales motivos, esta barra tiene a bien reiterar todas las conclusiones presentadas en el memorial escrito. Con su venia, esta línea de defensa descansa. Termina esta audiencia. Solicitamos a los presentes ponerse de pie para la salida de los honorables jueces y juezas del Tribunal Constitucional. Los ganadores de esa competencia de litigación fueron el equipo de Khalil Veras Estanislao y Antonmil Novo Sánchez de la Universidad Iberoamericana UNIBE en primer lugar y el equipo integrado por Rosemary Richards Jones y Marcos Osuna Peguero de la Universidad Central del Este UCE en segundo lugar, quienes obtendrán una pasantía en el Tribunal Constitucional y un trofeo para la universidad. Además, se premiaron a los concursantes que sobresalieron en oratoria y los memoriales escritos, quienes recibieron placas de reconocimiento especial y becas para realizar un curso, diplomado o participar en un congreso de su elección realizado por el TC. Esta primera versión de la competencia fue dedicada a Minerva Mirabal, abogada promotora del proceso de democratización y organizado por el Centro de Estudios Constitucionales SEC bajo la coordinación del magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega y la directora del SEC, doctora Mayra Cabral. Nos vemos la próxima semana en La Voz del Tribunal Constitucional, donde les traeremos un programa dedicado al derecho al deporte. Hasta entonces.